estamos aquí y vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Vamos ahora, gracias a Dios, a iniciar el capítulo 15 de este libro. Y bueno, el capítulo que vamos a comenzar a estudiar hoy tiene una relevancia muy grande en cuanto a la doctrina de la salvación. Ujú. Aquí vamos a ver que por primera vez se mencionan dos palabras. Uno es creer y el otro es justicia. Ya lo veremos allí en el versículo 6. Veremos que eh, es muy importante porque en base a este versículo, Génesis 15:6, los reformadores del siglo XVI formularon algo que ustedes conocen seguramente, formularon una de las frases que ahorita les voy a mencionar. No sé si han escuchado de las cinco solas. Las cinco solas que son la base para el cristianismo ortodoxo. ¿Y qué es el cristianismo ortodoxo? Bueno, el cristianismo que sigue las bases doctrinales lo más apegadas posible a lo que es el cristianismo primitivo, el cristianismo más tradicional, sin estar inventando cosas. Ujú. Estas frases seguramente ya las han escuchado de las cinco solas. Es sola fide, o sea, solo por fe; sola gratia, que es solo por gracia; solo Christus, que significa solo por Cristo; sola escritura, que es solo una escritura, o sea, solo la Biblia; y soli Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. No voy a ahondar mucho en esto, sería excelente poderlas estudiar a profundidad, pero hay algo muy importante. Estas cinco frases están relacionadas con la doctrina de la justificación por la fe. Ustedes vean solamente, solo la fe salva, solo por gracia somos salvos, solo Cristo salva, solo la Escritura es la que nos muestra esta verdad y a Dios se le da solamente la gloria. Es relativamente simple, pero Génesis 15:6 es el fundamento para sola fide. Para todos aquellos que le quieren agregar vamos a decir, al boleto al cielo, cualquier acción o persona, quiere decir que está ignorando por completo la realidad de que es solo por fe. Además, veremos hoy la ratificación del pacto de Dios con Abraham y la promesa de una descendencia. Esto en el contexto de un Abraham que está batallando por la vida y está a la espera de una respuesta en lo que parece una tardanza en el cumplimiento de su promesa. Recuerdan ustedes que vimos en capítulos anteriores que Dios le muestra a Abraham el hecho llega a Canaán y le dice: esta tierra te la voy a entregar y voy a hacer de ti una gran nación, pero sigue pasando el tiempo. Ujú. Sigue pasando el tiempo y quizás para este momento, para Abraham, esto ya es tardanza, pero recordemos que para Dios todo llega en el momento exacto. Y al mismo tiempo, hermanos, nuevamente en el capítulo 15, en el versículo 6, veremos mucho de la belleza del Evangelio, porque a veces pensamos en el Evangelio y como que nos quedamos con la idea del mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es correcto, pero es muchas veces en nuestras vidas incompleto. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo debemos de estar viviendo todos los días. Paul Washer, un predicador sobresaliente de nuestra época, dijo una vez que cuando terminó su licenciatura en teología, le preguntaron en qué quería hacer su maestría o doctorado. Y él dijo que en el Evangelio, y no podían entender eso. Y él realmente lleva décadas estudiando el Evangelio y solamente está escarbando lo más superficial de esto. Porque el Evangelio no es únicamente
por nosotros o para nosotros, sino es la obra que Cristo hizo por nosotros aún antes de bajar a esta tierra y tomar forma humana. Y aún más allá de eso está su obra redentora aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor, y gracias porque tú estás siempre con nosotros. Padre, queremos encomendar en tus manos este tiempo. Señor, gracias porque nos permites tener acceso a tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, porque nos permites poder aprenderla, Señor. Padre, que haga mella en nuestros corazones y, Señor, te ruego por este predicador aún más débil, Señor, que tú, Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando y no yo, Señor, que tu palabra nos muestre lo que tu Santo Espíritu nos muestre tu palabra y nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Guíanos, Padre, te lo ruego. Háblanos, pon en nosotros el tener la atención fija en ti. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como les digo, el texto que vamos a estudiar hoy es en el capítulo 15 de Génesis, versículos 1 al 6. Y bueno, el contexto del capítulo 15 pues es el capítulo 12, 13 y 14. Eso queda claro, ¿verdad? Y vamos por favor al versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí es donde nosotros podemos ver lo que les decía hace un momento, y es que Abraham está batallando por la vida, está en la espera de la respuesta de Dios, porque ¿por qué otra razón Dios se acercaría a Abraham para decirle no temas? Algo le está pasando a Abraham, algo está viviendo él, algo está sintiendo. Y vemos lo primero ahí en el versículo 1, que dice, después de estas cosas. Es decir, luego de todo lo que hemos visto desde el capítulo 12 hasta el 14, después de la duda de Abraham, su fracaso en Egipto, donde Dios le demostró que él es quien protegería a su esposa a pesar de él, cuando el patriarca falló, después de su regreso a Betel, ¿recuerdan? Él había fallado, pero regresa a Betel, regresa a casa de Dios y su relación con Dios es restaurada por el Señor. Y luego, ¿qué pasa? Lot se separa del patriarca para luego Lot ser secuestrado por Kedorlaomer y los reyes de Oriente. Y entonces Abraham avanza a la batalla con 318 y vence a los cuatro reyes de Oriente de una manera sobrenatural. Abraham se convierte en el salvador de los reinos rebeldes y también de su sobrino. Y recuerdan que le hacen una excelentísima oferta. Quédate con todo y nada más déjame a la gente y listo. Pero él rechaza de manera firme, rechaza con entereza esta oferta para no tener nada que no le haya dado Dios. Esto es impresionante. ¿Se lo merecía? Por supuesto, lo sabemos. Él acababa de hacer una proeza militar que básicamente era suicidio. Pero todo esto fue gracias a Dios y recibe la bendición por parte del rey sacerdote de Salem, Melquisedec. Recuerdan que estudiamos esta figura la semana pasada. Entonces regresemos al versículo 1 y dice, después de estas cosas, después de todo esto, probablemente Abraham tuvo un tiempo de tranquilidad, no sabemos cuánto, pero también él está viendo, bueno, ya estoy en Canaán, ya estoy bien con el Señor y la bendición cómo se va a cumplir si yo sigo cumpliendo años y mi esposa también. ¿Qué sigue? Pero observemos que ahora tenemos un Abraham con una ansiedad, con una, vamos a decirlo así, con una incertidumbre, pero ahora no toma la iniciativa. ¿Cuál fue el problema cuando se fue a Egipto? Tuvo ansiedad, tuvo una incertidumbre, ¿cómo vamos a vivir? Y tomó cartas en el asunto, que como lo vimos, humanamente hablando no estaba mal.
¿Por qué? Porque tomó la decisión más inteligente, irse a donde hubiera comida, irse a donde el riego estuviera garantizado. Cualquiera con dos dedos de frente hubiera dicho, estuvo bien. El problema fue que toma la decisión sin consultar a Dios y deja el lugar que Dios le había dado. Muchas veces así es como nosotros actuamos, ¿sí o no? Nos sentimos presionados, sentimos la incertidumbre y tomamos una decisión rápida. Y ya después, ay sí, Dios, qué bueno que vienes conmigo. Sí, pero es como si hubiéramos agarrado las llaves de la casa, el saco, la chamarra y vámonos para afuera. Ah, sí, se me olvidaba, Dios, vente. Ujú. A veces actuamos de esa manera, pero Abraham no hace esto en esta ocasión. Simplemente él aparentemente está sintiendo estas cosas, las está pensando y vemos que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora, Abraham tiene una visión que según el contexto, como nos lo estamos viendo, eh, abarca la totalidad del capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Génesis es esta visión que tiene Abraham. Ujú. Y hay algo que tenemos que entender. Esta visión, no estamos hablando de un sueño. La palabra para visión no nos indica esto. Tampoco es una alucinación. Tampoco es imaginación, sino que según Cayley Delight, los teólogos alemanes, Dios se le aparece a Abraham y entonces ocurre un diálogo. ¿Cómo es nombrado Abraham en el Nuevo Testamento? Como amigo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es esto? Imagínate esto. Dios habla, platica contigo. Bueno, hoy eso ya no pasa, es cierto. Pero para eso tenemos su palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos platicando con nuestro Señor? Bueno, es que tengo la oración. Sí, pero básicamente eso es un monólogo, porque hablamos, pero no recibimos una respuesta audible. Quizás Dios, su Santo Espíritu, pone en nosotros un texto, pone en nosotros un pensamiento, pone en nosotros algo. Sí, pero ojo, todavía falta checarlo contra lo que la palabra de Dios dice, porque si no, bueno, pues terminamos diciendo, bueno, es que Dios me dijo esto. Sí, pero ¿dónde dice la Biblia que eso es lo que Dios quiere de ti? Aún lo que viene a nosotros cuando estamos orando, tenemos que checar si no es nuestra mente, nada más. Y aquí Abraham, ese hombre que lo hemos visto, ¿no? Ha sido fascinante cómo lo hemos visto crecer, cómo fue sacado de Ur de los Caldeos, en uno de los lugares paganos más sobresalientes de su tiempo, era un mesopotámico. Es sacado de ahí, quién sabe a dónde, es llevado a Canaán y ahí el obediente Abraham falla porque dice, nos vamos a morir de hambre. Recuerdan que en esa zona la agricultura dependía de las lluvias, pero en Egipto, pues de su río. ¿Cuándo les faltaba agua? Básicamente nunca. Falla, va, expone a su esposa, miente y después dice, bueno, pues como que mi esposa le gustó a los más altos funcionarios, pues me van a bendecir por causa de ti y termina fracasando al grado de que es Faraón quien le dice, oye, ya mejor váyanse y deja de causar problemas. Y es cuando Abraham es restaurado por el Señor para tener su relación con él. Y luego viene la situación de la invasión de los reyes de Oriente, probablemente sus paisanos, porque también venían de la zona de Mesopotamia. Y tiene una sobresaliente victoria. Y ahora este hombre imperfecto tiene una conversación con Dios. Dios le habla a Abraham, un hombre que ha crecido en base al calor de la prueba y el error. Creo que eso nos puede sonar familiar, ¿no? ¿Cómo vamos creciendo nosotros en la vida? En base a prueba y error. Dios, ¿cómo nos está formando? En base a prueba y error. Pero es tan grande su amor
que Él es el que restaura la relación del creyente que peca consigo mismo. Y eso es algo esperanzador. ¿Cuántas veces ha pecado? Y sabes una cosa, eso va a continuar. Porque mientras estemos aquí, nuestra carne no ha sido regenerada y por lo tanto nuestra inclinación va a ser hacia el pecado. Pero no tenemos por qué quedarnos ahí y para eso tenemos la palabra de Dios y entonces tenemos un diálogo con el Señor. Pero Abraham escucha una hermosa y esperanzadora respuesta. Vamos a regresar otra vez ahí al versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Recuerden, lo está viendo. Tal vez nadie más podía ver a Dios, pero Abraham sí. No está soñando, no está imaginando, no está alucinando, nada de eso. Está hablando. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nuevamente, ¿por qué le dice no temas? Lo que les decía al principio, probablemente Abraham tenía alguna inquietud. Yo soy tu escudo. Esto no es una promesa. Observemos que está en presente. Primero le dice, no temas, no dudes, no estés inquieto, no te estés preocupando tanto. Tienes este reto, tienes un problema, tienes una cuestión de salud, estás bajo un reto económico. No temas, tranquilo. Obviamente como humanos, ¿qué vamos a hacer? Temer y estar intranquilos, ¿sí o no? ¿Qué pasa en esos momentos cuando vas a dormir y todo está en silencio? ¿De qué se llena la cabeza por lo general? De las preocupaciones del día, del tema pendiente, ¿sí o no? Es de lo más normal, pero Dios nos muestra aquí algo como lo que podemos ver que le dice a Abraham. Si Dios te dice, yo soy tu escudo, ¿qué está diciendo? Yo estoy contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, yo te voy a dar lo que necesitas, Abraham. Aún antes de que empiece Abraham a hablar, Dios ya le está diciendo, yo te voy a dar lo que necesitas. Yo te voy a cubrir esa necesidad. A lo mejor no como esperas, Abraham, pero lo voy a hacer. Yo soy tu escudo. Dios ya se lo había demostrado a Abraham, ¿sí o no? La victoria sobre Kedorlaomer. ¿Qué más quería? Pero Abraham nuevamente era un humano con las mismas debilidades que cualquier humano. El patriarca sabía que esto era ya una realidad. Dios es nuestro escudo. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos. Acompáñenme al Salmo número 7, versículo 10. Salmo 7:10. ¿Ya lo tienen? Fíjense en esta palabra. ¿Qué es lo que está diciendo David? Ujú. Mi escudo, perdón, está en Dios, que salva a los rectos de corazón, es decir, a sus hijos. Mi hermanos, esto es algo que tenemos que tener nosotros siempre en mente, independientemente de la situación en la que estés viviendo. Pero sobre todo cuando la situación se torna mala, cuando no sabes qué va a pasar mañana, cuando tienes esa duda sobre y luego yo estoy aquí parado y para allá abajo no veo nada, ¿no? ¿Qué hago? Dios no dice exactamente da el paso, pero ¿qué dice? Yo soy tu escudo. Mi escudo está en Dios.
que salva a los rectos de corazón. Oye, Gerardo, ¿pero quién es recto de corazón? Nadie, pero recordemos que somos justificados por fe, por gracia del Señor. Tú estás sentado aquí, tienes tu fe puesta en Cristo, entonces eres un recto de corazón, en las palabras del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a entrar en ese tema cuando entremos en el tema de la justificación, en el versículo 6, pero él escucha, Abraham escucha, regresamos allá al versículo, capítulo 15, versículo 1. Abraham escucha, no temas. Y Abraham haber dicho, ok, no temo. Yo soy tu escudo. De acuerdo, Dios, eso ya lo vi. Me consta. Mexicanamente hablando, que diríamos, me cae. Ya lo vi. Todos se han de haber quedado como, ¿y estos 318 con Abraham? ¿Qué van a lograr contra Kedorlaomer? Pues los corretearon hasta que se los acabaron. Entonces, ¿Abraham tendría alguna duda de la protección de Dios? Por supuesto que no. Y nosotros, muchas veces, es lo que necesitamos tener bien firme, la certeza. Porque quiero que recuerden muy bien esta palabra, firme. Tener esa firmeza en lo que hace Dios. Entonces, esto no le cabe duda. Y viene una promesa. Dios le dice a Abraham, otra vez, capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y la promesa que dice, y tu galardón será sobremanera grande. Tu galardón será sobremanera grande, un gran premio. Y saben una cosa, pues Abraham ya sabe de qué se trata. ¿Qué le dijo Dios? Te daré esta tierra. No le dijo para consolarlo cuando Lot lo dejó. No le dijo, vete a recorrerla, que era básicamente el trámite legal para decir, todo esto es tuyo y voy a hacer de ti una gran nación y toda la tierra va a ser bendecida por ti. Y tal vez Abraham estaba pensando, como dice Evis Carballosa, Abraham pudo haber cuestionado, ¿cómo se va a convertir esa promesa? Era algo normal que existiese ansiedad en su mente respecto del futuro, y esa ansiedad es la que se describe en este capítulo. Ok, sí, Señor, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, ya lo vi, me consta, Señor, yo sé que Jesucristo es mi Salvador, sé que soy tu Hijo, sé que estás conmigo, sé que en cada paso tú estás protegiéndome, como escuchamos. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Observan cómo es muy diferente la duda antes de irse a Egipto a esta incertidumbre. La duda hizo que Abraham se moviera de donde Dios lo había puesto y entonces comenzaron los problemas. Y ahora Abraham tiene la incertidumbre sobre cómo, o sea, sí voy a ser un gran pueblo, pero en serio, Señor, no veo cómo. Y se lo manifiesta. Y hermanos, también esto es algo que nosotros debemos hacer en oración. Sé específico con Dios. No hay nada pequeño. Yo recuerdo cuando una hermana, dos hermanas, en alguna ocasión pidieron por su gatito y por su perro. Ah, ¿cómo llamas a los pastores para que oren por tu perro? ¿Por qué no? Si es importante para ti, es importante para Dios. No hay asunto pequeño para Dios. Él murió por ti, por lo tanto, todo lo que seas tú es algo que a Dios le incumbe. Claro, no necesariamente va a darte todo lo que quieres, pero sí te va a dar todo lo que necesitas. Y es lo que le está diciendo a Abraham. Esa ansiedad, ¿quién será mi heredero? Ok, sí, pues es obvio, yo necesito tener por lo menos un hijo para que esto continúe. Esta manifestación lo podemos ver a partir del versículo 2. Acompáñenme en sus Biblias. Génesis 15:2. Y respondió Abraham. Esto nos confirma el asunto. Abraham no está teniendo una alucinación. Abraham no está en un sueño.
Abraham está hablando directamente con Dios. Dice, respondió Abraham, Señor Jehová. Wow, cuánta reverencia. Pudo haber dicho solo Señor y era correcto. Pudo haber dicho solo Jehová y era correcto. Pudo haber dicho Dios mío y era correcto. Pero Abraham ya sabía con quién estaba hablando. Él ya sabía, ya había escuchado también a Melquisedec, ¿recuerdan? Que lo bendice y le dice que es siervo del Dios Todopoderoso. Abraham ya sabe con quién está hablando y dice algo así como, sí, Señor, pero si me permites preguntarte algo, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. A pesar de la incertidumbre, recuerden, ahora está actuando diferente. A pesar de la incertidumbre que tiene Abraham, no está dudando de lo que Dios va a hacer. Lo que no sabe es el cómo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros constantemente. Expresa su ansiedad reconociendo a su Dios. Su fe no está en duda. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8. Mateo 6, 8. ¿Ya lo tienen? ¿Sí o no? Observen. Esta es la certeza de Abraham y al mismo tiempo también la manifestación de los cómo. O sea, a veces no es que dudemos muchas veces de que Dios puede hacer algo, sino que es ¿y cómo? Dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, está hablando de los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Y recuerdan cómo lo hizo con Abraham? No temas, yo soy tu escudo. Todavía Abraham no ha dicho nada, pero Dios ya sabe qué hay en la mente del quizás apesadumbrado patriarca. Tiene esa duda, ok, sí, Dios, yo ya lo vi, ya sé que sí, pero soy humano y no sé cómo. ¿Me podrías decir? No es que esté mal, hermanos, y esto es algo bien importante, como decía, no hay asuntos pequeños para Dios. No temamos en poner en las manos de Dios X o Y situación. Aún la más pequeña de las decisiones debemos de someterla al escrutinio divino. No solamente buscar o preguntar si hago esto o aquello está de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, es compatible con lo que dice la Biblia, sino también pedírselo a Dios por un examen, por un trabajo, por un cambio de casa, así como escuchábamos hace un momento, por la salvación de nuestros amados familiares, pero también qué tal por una gripita que traigo, por una uña enterrada, por mi mascota, no sé, detalles que tal vez podríamos pensar, ay, no tiene la menor importancia, por ese foquito que se le encendió en el tablero al coche. Todo debemos de ponerlo en manos de Dios con confianza. Ujú. Lo que no debemos hacer es permanecer en angustia o temor. ¿Han escuchado la frase, me la pasé mordiéndome las uñas toda la noche? Bueno, ahí está. Tú pon tu necesidad delante de Dios, tú pon eso que quieres poner delante de Dios en oración y siéntate a esperar el resultado. Tú sigue con lo que tienes que seguir haciendo. Dios en su momento va a mostrar cuál es el siguiente paso a seguir. O quizás su respuesta es, ni te muevas. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Esta tierra te daré, quédate aquí. ¿Qué hizo Abraham? Se movió. Y de ahí empezó el problema. Ujú. Dios es nuestro proveedor. Pero esto no es solamente dinero. Dios es nuestro proveedor en todo.
Aún es nuestro proveedor para seguir viviendo. Él sigue trabajando. No es un relojero que armó el universo, lo echó a andar y ahí nos vemos. No, Él sigue sustentando todas las cosas por su poder. La pregunta de Abraham es la respuesta al aliento y la amonestación que acaba de recibir en el versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios se le adelantó. Dios le está mostrando lo que vimos allí en Mateo. Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros se lo digamos. Ujú. Un confiado Abraham manifiesta su inquietud sobre cómo tendría mucha descendencia y llegaría a ser una gran nación. Regresemos al versículo 2, que dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? No está aquí siendo Abraham despreciativo, no. Él está diciendo una situación muy concreta. John MacArthur escribió respecto a esto. Para Abraham, la promesa de Dios se había atascado, de modo que la adopción de un siervo como heredero varón, una costumbre mesopotámica bien conocida, era desde una perspectiva humana la mejor disposición. ¿De acuerdo? Él menciona a a este esclavo que él tiene, a Eliezer, porque es el que es más o menos el que podría continuar con su legado. Y ojo, observen, es la decisión o la disposición que pareciera ser la mejor, pero Abraham no ha tomado ninguna decisión, no ha dado el paso, le está exponiendo la situación a Dios. Mira, Dios dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? O sea, Dios, en mi mente, yo veo que no tengo hijos y por las costumbres que yo tengo del lugar de donde vengo, pues lo más obvio para cumplir lo que tú me estás diciendo es que Eliezer sea mi heredero. Ujú. Esa es mi opción, Dios. Eso es lo que también nosotros podemos hacer. Pararnos en oración, decirle al Señor, tengo esta necesidad. Yo solamente veo este camino. ¿Tú qué dices, Dios? ¿Alguna vez has hecho ese ejercicio de poner así las cosas en manos de Dios? De decirle a Dios, bueno, yo tengo esta opción. Yo sé que tus opciones son mejores, pero hasta ahorita yo no veo qué sigue. Ujú. Menciona a Eliezer, como les digo, es su mayordomo, es el que está administrando o está ayudando a administrar. Esta duda, esta manifestación, este cuestionamiento que Abraham le hace a Dios continúa en el versículo 3. Dijo también Abraham, es decir, continúa hablando. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No me has dado prole. Abraham tenía la certeza de que el Señor cumpliría su promesa, pero naturalmente no veía cómo sería esto. Y ya le andaba pegando a los 100 años. Digo, cualquiera dudaría, ¿no? Como vimos, es muy probable que la apariencia física de Abraham y de Sarai no correspondiera a personas de su edad, sino que se vieran mucho más jóvenes. Pero de todas maneras, el reloj seguía avanzando. Entonces, Abraham no veía cómo sería esto, si no es a través de la costumbre mesopotámica que ya mencionamos. Pero en esta ocasión, el patriarca, otra vez, hermanos, no está tomando la iniciativa. Muchas veces vemos, algunos dicen, orando y con el mazo dando. Sí, pero espérate tantito, espérate a la respuesta de Dios. Luego por eso andamos comprando el coche más descompuesto de todos, pero es que es un ofertón. O andamos tomando decisiones que después nos están costando más, de las que después nos arrepentimos. No debí hacer esto. Bueno, pues ya estás ahí. Seguramente Abraham pensó en Egipto. No debí venir a Egipto. Pues sí, pero ya estabas ahí. Ahora Abraham somete esto a, a que Dios lo guíe para tomar la decisión.
Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, nuevamente, esto nos da una estructura de un diálogo, hermanos. Otra vez, no es que estuviera soñando Abraham o que estuviera alucinando. No, no, no. Dios se le aparece, está hablando con él. Entonces dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios manifiesta a Abraham su rechazo a su alternativa. No, Abraham, no vas a ejecutar la costumbre mesopotámica que tú aprendiste. No, sino que yo te voy a dar un hijo. Literalmente, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Recordemos esto cuando pasemos al asunto de Agar más adelante. Porque las palabras que está diciendo Dios son claras. Un hijo tuyo te heredará. No puede ser más claro. Dios le está diciendo, no tienes hijos. Oh, cierto, te voy a dar un hijo. Punto. Y el que va a heredarte va a ser tu hijo. En las palabras de Everett Leopold, la multitud incontable es el punto de comparación. Esto es bien interesante, hermanos, porque ¿qué le dijo? Voy a hacer de ti una multitud. Y habrán haber dicho, pero yo solo soy uno y no tengo hijo. Entonces, ¿cómo? ¿Se dan cuenta? Es una duda natural. Es una incertidumbre, no tiene idea de cómo va a pasar. ¿Y qué hace? Le pregunta a Dios, no tiene una grandiosa idea. Porque cuando tenemos grandes ideas, es cuando el atole se desparrama. Y hacemos un batidero de aquellos. Perdonen la comparación de los hechos divinos con un atole derramado, pero creo que todos entendieron, ¿verdad? Que no hay servilleta que limpie el asunto. Entonces, continúa Leopold, el punto hecho por la comparación sería comprendido perfectamente por el patriarca bajo el cielo oriental, donde las estrellas brillan con mucha más nitidez y parecen ser más numerosas. Vamos a continuar allí en el versículo 5. Ya vimos versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó afuera. ¿A qué hora se llevó a cabo la conversación? En la noche. Me encanta cómo es que de un modo u otro Dios nos da datos. Otra vez, esto no es una alucinación ni un sueño, es una conversación que se está dando de noche. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, es lo que menciona Leopold. La promesa de Dios a Abraham fue reiterada más adelante. Pero observemos cómo le está diciendo, ¿ves cuántos van a ser? Pero Abraham ya sabe que va a tener un hijo. Ya no es una promesa que caiga en oídos sordos. Dios ya le dijo el cómo. Dios rechazó el plan de Abraham, que era transferirle el poder a su mayordomo. Y Dios le dice, va a ser a mi modo, vas a tener un hijo. Probablemente Abraham decía, ok, no sé cómo, pero de acuerdo, voy a tener un hijo. Y aquí viene lo más impresionante, la manera en la que se lo manifiesta y el resultado de escuchar lo que Dios dice. Y esto es importante cuando vamos, ahorita que vamos a entrar al tema del evangelio, de la justificación por fe. Hermanos, sí le puedes contar a quien le quieres compartir el evangelio tu testimonio, sí, pero eso no lo va a llevar a la salvación. Lo que lo va a llevar a la salvación es lo que Dios dice. Porque la fe viene por él, oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. ¿De acuerdo? La promesa de Dios se reitera, pero quiero que veamos lo que dice Génesis, acompáñenme rápidamente a Génesis 22:17, cuando se reitera esta promesa.
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es una confirmación de esta misma promesa que estamos viendo. Dios le reitera a Abraham su promesa de una gran cantidad innumerable de descendientes. Pero, ¿y esos descendientes son únicamente judíos? Vayamos por favor a Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4:18. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esta es la promesa realizada por medio de la fe. El pueblo de Dios, no hay dos pueblos. Nunca ha habido el plan de Dios de tener dos pueblos, sino solamente uno, uno formado por aquellos que creen en Él. Nosotros no somos otro pueblo, nosotros somos injertados al pueblo de Dios. Esto es, somos parte del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando estudiamos en Romanos, hay israelitas y hay israelitas. ¿Cuáles? Los étnicos y los que son israelitas por fe. Los israelitas étnicos que no creen en el Señor Jesucristo no forman parte del pueblo de Dios porque no creen. ¿De acuerdo? Y no hay otra manera de ser parte del pueblo de Dios, porque esto sería una contradicción con lo que mencioné de las 5 solas y la sola en la cual estamos ahorita. Bueno, vamos a entrar sola fide, solo por fe. Ah, pero Abraham fue salvo porque obedeció. No, Abraham fue salvo porque creyó y obedeció. Porque creyó, obedeció. No obedeció para creer. Creyó y luego obedeció. ¿De acuerdo? Y la mención de su fe está en el versículo 6. Vamos a regresar, por favor, a Génesis 15, versículo 6. Observen esto. Este texto es potente. Digamos que todo lo que hemos visto es nada más la introducción al tema. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Primera vez que las palabras creer y justicia son mencionadas en las Escrituras. Y lo más maravilloso, juntas. Vamos a entrar un poquito en tema. Creyó, recuerden, sola fide. Ya vimos que está sola Escritura, sola fide, solos Cristos, solo feo, déjenla leo porque no me las no me la sé de memoria. Sola fide, sola gratia, solo Christus, sola Escritura, soli Deo gloria. Ajá. Esas son las 5 solas, pero todo se basa en que somos justificados únicamente por fe. ¿Por fe en quién? En el Señor Jesucristo. Bueno, aquí no está Jesucristo. ¿Quién crees que es el que le está hablando a Abraham? Es el Señor. Uh-huh. Creyó. Es un verbo hebreo, amán. ¿Recuerdan que les dije que recordaran que Abraham estaba firme? Amán significa mantener, ser firme o ser fiel. Es la primera vez que en la Biblia aparece este verbo. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a Habacuc. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. ¿Ya lo tienen? Ahí en esa parte de la Biblia que está bien blanca. Habacuc 2:4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No hay otro modo de salvación. La salvación en el Antiguo Testamento jamás fue por el cumplimiento de la ley, porque la ley estaba y está precisamente para demostrar que no podemos. ¿Cuánto tiempo pasa en nuestras vidas antes de que pequemos? Y a veces cometemos un pecado
y se van hilando otros y empieza esa espiral descendente. Ujú. Pero ¿qué dice Habacuc? Los injustos, los que no tienen la senda recta, los que no creen, andan enorgullecidos. Pero ¿qué decimos después? ¿Qué vemos? Mas el justo por la fe vivirá. Solo por la fe, sola fide. Y aquí vemos entonces en el versículo 6 que dice, y creyó a Jehová, o sea, se mantuvo firme, tuvo esa fe. Ujú. Y luego le fue contada por justicia. Abraham es justificado por la fe en la promesa de Dios. Como dice en Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es algo que tenemos que tener bien en mente, hermanos. Hay muchos que dicen, bueno, si hago suficientes obras, puedo agradar a Dios. No, ¿por qué? Porque es por fe. Bueno, si doy suficiente dinero, ¿puedo agradar a Dios? No, porque es por fe. Primero tienes fe y luego entonces haces cosas que le agradan a Dios. Efesios 2, 8, 9 y 10. Ujú. Por gracia somos salvos, sí. ¿Por qué somos salvos? Por medio de la fe. Pero es algo que Dios nos da, no es de nosotros. ¿Para qué? Para que entonces hagamos las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para que las ejecutemos. No nos engañemos, hermanos. Podremos ver gente como Teresa de Calcuta, pero si Teresa de Calcuta no puso su fe en Cristo, está en el infierno. Y sé cómo se escucha, porque fue muy buena. Bueno, eso es lo que sabemos. Pero al final de cuentas, al igual que Abraham, al igual que nosotros, era un humano. Y lo que necesita cualquier ser humano es la salvación por medio de la fe en Cristo. Y si no, vamos a confirmarlo, porque ¿qué tal si estoy tratando de engañarlos? Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Por qué se va la gente al infierno? ¿Por portarse mal? ¿Qué dice Juan 3, 18? Ay, estoy en el 13, con razón no era. Perdón. Juan 3, 18. ¿Ya lo tienen? En el que en él cree, no es condenado. Y si tú estás escuchando esto, tienes dudas sobre si crees en Jesús o no crees en Jesús, pon atención. El que en él cree, no es condenado. El que cree en Jesús. ¿Y qué hay que creer de Jesús? Que es Dios, que vino a la tierra, vivió una vida perfecta, esa vida perfecta para acreditártela a ti a tu cuenta, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y fue llevado al cielo. Eso es lo que hay que creer. El que en él cree no es condenado. ¿Tú crees esto? Ujú. ¿Cómo dijo ¿cómo le dijo Felipe al eunuco etíope? ¿Crees esto? Sí, ¿me puedo bautizar? Vas. ¿Por qué? Porque no se necesita más, perdón lo coloquial que estoy siendo, pero lo que quiero es ser bien claro, no se necesita más, ni velas, ni dinero, ni obras, ni personas, ni santos, nada de eso. Si tú crees en cualquier otra de esas cosas para tu salvación, entonces estás perdido. ¿Por qué? Observa lo que dice la Escritura. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Observen esto, está en pasado. Nacimos condenados técnicamente. ¿Y por qué se va el que no cree al infierno? Fíjense cómo lo dice dos veces. Porque no, perdón, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la realidad. La gente se va al infierno por un pecado nada más, la incredulidad.
Y la incredulidad no es solamente decir, bueno, sí creo en Cristo, pero también creo en San Panchito de Asís. Eso es incredulidad también. En cuanto le pones algo y creo que María es corredentora, porque eso dicen. Eso es mentira y por lo tanto ya no crees en Jesús, porque estás poniendo a Jesús y otra cosa. Si tú estás escuchando esto y crees en cualquiera de esas otras cosas, arrepiéntete y pon tu fe únicamente en Cristo, porque tampoco tiene que ver con lo que haces. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, observen esto es poderoso. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, puedo creer, no hacer nada e irme al cielo. Pregúntale al ladrón colgado en la cruz junto a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! No le dio tiempo al reo, al ladrón, de ser bautizado, ni que diera su testimonio, ni que repartiera folletos. No le dio tiempo de nada. Y por su fe, ¿a dónde fue? Al cielo. No hay mérito en Abraham, porque está creyendo algo que Dios le está poniendo bien claro. Pónselo así de claro a tus seres amados. Sí, ora por ellos, pero pónselo así de claro a tus seres amados. Te van a mandar a volar, sí, porque no es nada fácil decirle a tu papá, a tu suegra, a tu hermano, a tu sobrino, a tu nieto, eres pecador. La mayoría responde, pues si no soy tan malo, Hitler era peor. Sí, pero Hitler y yo somos humanos. ¿Cuál es la diferencia entre Hitler y yo? Y espero que no nos censuren por estar mencionándolo, porque hasta eso hay que cuidar ahora. ¿Cuál es la diferencia? Si Hitler es un pecador y yo también, ¿cuál es la diferencia? Que yo soy redimido por la fe en Cristo. Esa es la única diferencia, que yo puse mi fe en Cristo. O sea que si una persona que fue malísima en su vida se arrepintió, ¿va a estar en el cielo? Sí. Pero eso es injusto. ¿Seguro? Podemos decir, es injusto que ese tipo malvado haya creído y entonces Dios lo perdona. ¿Y tú? Pero yo no fui tan malo, pero eres pecador. Pero mis pecados no fueron tan grandes, pero eres pecador. Como lo vimos en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado. Ujú. Justificación por fe. De esto es de lo que se trata. Sí. Evis Carballosa explica, la Biblia enseña con absoluta claridad que la salvación del pecador es un acto divino, quien solo puede ser admitido en la presencia de Dios si es revestido de una justicia exactamente igual a la de Dios. Esto me parece maravilloso. Hermano, ¿ya pensaste en que tú estás aquí con nosotros? Estamos aquí reunidos y dices, soy cristiano, y precisamente lo que te está cubriendo es la justicia del tamaño de la de Dios. No nada más es, si soy declarado justo. No, 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 no. Sobre de ti está la justicia del tamaño del ofendido. Si el ofendido es Dios, entonces la justificación de qué tamaño es? De la de Dios. Por lo tanto, solamente podía ser ejecutada por Dios. Ujú. Eso es lo que Cristo hace en beneficio de todo aquel que pone su fe en Él. Por eso no necesitas nada más. Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Fíjense que no dice Abraham creyó y luego de que la regó en Egipto y regresó y tuvo su triunfo y confió en Dios que lo iba a dar. No, 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 no. ¿Qué dice? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luis Berkhoff escribe, la justificación es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Quiere decir que Dios te ve. Ujú. Y Dios podría, si es que puedo decir eso, decir, ¿acaso Él es tan justo como toda la ley que mandé? Jesucristo levantaría la mano y diría, por lo que yo hice, sí. Eso es lo que Cristo hace. Eso es el Evangelio, hermanos. Que por fe la perfección de Cristo te sea imputada. Cuando no merecemos otra cosa que no sea el infierno. ¿De qué tamaño es el amor de nuestro Redentor? Como una canción que Isaac sabe que me encanta, Glorioso Intercambio, lo dice claramente. Qué glorioso intercambio. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él. ¿Piensas en eso día y noche? Eso es vivir en el Evangelio. Y hermanos, si tenemos eso en mente, créanme, nos evitaríamos muchos problemas. Continuando ahí en el versículo 6. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el verbo justificar tiene un carácter forense. Como Berkhoff había dicho, es un acto judicial. Es decir, determina una situación jurídica. ¿Sí sabías que en algún punto del camino estuviste en pleito legal con Dios? Porque sin Cristo eres culpable. Ujú. El que en Él cree, el que no cree ya ha sido condenado. Cualquier ser humano caminando por ahí que no tiene fe, su fe puesta en Cristo, su posición legal delante de Dios es culpable. ¿Y la tuya? No es inocente. Exacto, justificado. Yo recuerdo en la escuela, no sé si les pasó, ¿no? Te enfermabas y tenías que llegar con algo, con un justificante, que luego decíamos en la escuela, traigo mi falsificante, ¿no? Pero ¿para qué era el justificante? ¿El justificante te quitaba la falta? No, pero el justificante mostraba que tenías un muy buen motivo para no haber estado en clase. Bueno, esto es mejor, mucho más. ¿Por qué? Porque cuando, recuerden, nosotros estamos viendo la determinación jurídica de nuestra situación delante de Dios. Ese es el punto. Cuando alguien es presentado ante un juez, éste lo declara inocente o culpable, ¿no? Ujú. Pero no lo hace inocente o culpable. No lo declara inocente o culpable. Es nuestro caso. La fe nos posiciona como justificados al sernos imputada la perfección de la vida de Cristo. ¿Eres justificado porque eres perfecto? No. ¿Eres justificado porque la perfección de Cristo te es echada a tu cuenta? Ujú. Esto, hermanos, es glorioso. No es que Dios simplemente ignore el pecado de cada uno. ¿Por qué? Porque el pecado exige una paga. Dios no es un juez que diga, bueno, como soy un juez tan bueno, tú que mataste a la esposa de este hombre, ¿te arrepentiste? Sí, no te preocupes, no pasa nada. Vámonos a tomar un café. No, no. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Mis pecados, tus pecados fueron perdonados en la cruz. Dios no los ignora, Dios no los pasa por alto. Dios ya se los cobró a Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Ni nuestra muerte en la cruz sería suficiente para pagar uno,
de los pecados. Solo uno. Ahora hagamos cuentas, ¿cuánto pecamos? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia jurídica que sería lo más correcto para mí. Muerte. Pero no solamente muerte física, sino la aniquilación en el infierno. Bueno, no la aniquilación, sino la eterna condenación en el infierno. Estuve a punto de decir una herejía, perdónenme. No somos aniquilados, los que sean echados en el infierno no van a ser aniquilados, van a estar ahí perpetuamente en constante agonía y castigo. La aniquilación es otra cosa, perdónenme por favor. Porque la paga del pecado es, ¿y cómo continúa el versículo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Allí está el intercambio. Dios cargó la cuenta, tu cuenta, a su Hijo perfecto, para que tú puedas ser un hijo suyo a pesar de ser imperfecto. El justo por los injustos para ser llevados a Dios. Eso es increíble. Imagínate esto. El impecable pagó por los pecadores para así, creyendo en Jesús, pueda ser aceptable delante del Dios Todopoderoso. Eso es lo que hace que Abraham ahora sea amigo de Dios, que creyó y le fue contado por justicia. ¿Ya estás justificado? Si estás escuchando esto y tienes en duda si estás justificado, corre hacia Dios. Haz lo que Abraham. Corre hacia Dios, no huyas de Él. No creas que porque los intelectuales dicen que Dios no existe, ya la libraste. Por eso dice que con los arrogantes está su ira. Su redención nos es dada por la fe en su vida perfecta, muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Esto es lo que hay que creer. Y estoy seguro que hay familiares o amigos que nos pueden estar escuchando. No tienes que poner, hacer o dar nada más. Si haces esto, entonces no crees en Jesús, porque crees en Jesús y etcétera. Cualquier cosa que pongas junto a Jesús es incredulidad y eso te lleva al infierno. Y esto nos queda claro en Abraham. No hay nada que el patriarca pueda hacer en favor propio. Él crea la promesa de Dios y esto lo es contado por justicia. Charles Spurgeon escribió al respecto. Y Abraham creyó a Jehová. Qué bendición es aprender a andar con fe sencilla en Dios. Es la cualidad salvadora de muchas vidas. Si repasamos la lista de héroes de la fe en Hebreos, algunos son personajes sumamente imperfectos. Si de nosotros dependiera, no se nos habría ocurrido mencionar algunos de ellos, pero tuvieron fe. Y aunque los hombres en su juicio erróneo piensan que la fe es una virtud inferior y a menudo apenas la consideran una virtud, para Dios es la virtud suprema. ¿Quieres tener una virtud delante de Dios que Dios sí aprecie? Cree en Él. Tan sencillo como eso. Cree en Él y serás salvo. Y las acciones se van a dar después, porque primero crees y entonces haces cosas agradables a Dios. ¿Por qué haces cosas agradables a Dios? Porque crees en Él. Sola fide. Solo la fe en Cristo salva. Solo por gracia somos salvos por medio de la fe. Las Escrituras lo repiten una y otra vez. No cometas el error de creer a quienes te dicen que debes agregar obras o personas a tu fe, estampitas o santitos. Solo Cristo salva, solo la gracia divina te da la fe, solo por fe en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hermanos, vivamos de acuerdo a esto.
que se nos note el evangelio. Pero Gerardo, ya fallé, ya dudé, ya hice esto. ¿Qué hizo Abraham? Se regresó. Corre a Betel, corre a Dios y Él te va a perdonar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, y gracias porque a través de Abraham nos sigues mostrando tu magnificencia, Señor. Eres grande, eres bueno, Señor, eres justo. Y Señor, eres tan bueno, eres tan paciente que nos acabas de mostrar claramente, Señor. Solo por fe somos salvos, por la fe en Jesucristo. Señor, danos ese entendimiento. Padre, te rogamos por nuestros seres amados que no entienden esto, que tú les pongas esa fe, que se arrepientan y pongan su fe únicamente en Jesucristo para su salvación. Y a nosotros, Padre, danos la conciencia de esto, de que la perfección, que tu justicia nos fue dada, porque únicamente la justicia de tu tamaño, Señor, puede perdonar el pecado. Gracias, Padre, porque nos justificas, porque nos haces, nos declaras justos, porque tú pusiste tu justicia en nosotros. Permítenos vivir de acuerdo a esto, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.